como ente personal en una sociedad, era hijo de María, de la Virgen María, que es un gran ser, de eso no hay duda. Ahora bien, esa Virgen María, ese gran ser, como persona, tenía heredad, es decir, tenía riqueza. Entonces, Yeshua Empandirá, como persona, tenía derecho a esa riqueza. Aquellos que se imaginan que Yeshua Empandirá, nuestro Señor Salvador, físicamente, era pobre, no. ¿Por qué? Porque él nació siendo rico en aquellos tiempos. Ahora bien, él renuncia a esa pobreza como María renunció a esa pobreza. Ahora, ¿por qué unos seres llenos de riqueza renuncian? Quiero terminar lo último que dejamos en el espacio radial antes del corte musical con respecto a la pobreza por la cual renuncia tanto Yeshua de Pandira como su madre para enseñarnos a nosotros, a la posteridad, vivamente, con ejemplo, lo que es la gracia. Y repito, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esta palabra maravillosa implica, dijéramos, una fuente recíproca, porque cuando nosotros en gracia llegamos al amor, como también podemos llegar al amor por la gracia, en ambos sentidos, dije recíproca por eso, en varias direccionalidades, quien despierta en esa gracia del Señor, porque Él en su voluntad lo dimana hacia nosotros, en su plenitud, misericordia, para ayudarnos, para salvarnos, para enaltecernos, en esa gracia es que nosotros podemos convertirnos de un hombre pobre a un hombre rico. Entonces, este hombre rico, del cual habla Jesús, del cual habla Pablo a los Corintios, es el hombre que está en el seno de su ser y que depende de la voluntad de su ser porque ama a su ser y porque cumple el mandato mosaico, crístico y jovístico que dice amar a Dios sobre todas las cosas. Quien en esa gracia vive tiene acceso a la riqueza inconmensurable de lo que es Dios. Ahora, vamos a analizar algo interesante. Encontrándose al borde de la muerte, Alejandro convocó a sus generales y les comunicó sus tres últimos deseos. Primero, que su ataúd fuese llevado en hombros y transportado por los mejores médicos de la época. Segundo, que los tesoros que había conquistado, plata, oro, piedras preciosas, fueran esparcidos por el camino hasta su tumba. Y tres, que sus manos quedaran balanceándose en el aire, fuera del ataúd y a la vista de todos. Uno de sus generales, asombrado por tan insólitos deseos, le preguntó a Alejandro cuáles eran sus razones. Alejandro le explicó: primero, quiero que los más eminentes médicos carguen mi ataúd para así mostrar que ellos no tienen ante la muerte el poder de curar. Segundo, quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados, aquí permanecen. Tercero, quiero que mis manos se balanceen al viento para que las personas puedan ver que venimos con las manos vacías y con las manos vacías partimos cuando se nos termina el más valioso tesoro, que es el tiempo. Al morir nada material te llevas, aunque creo que las buenas acciones son una especie de cheques de viajero. Esto como que está, esto último que dije como que está fuera del parámetro de lo que dijo Alejandro, pero está aquí y lo leí. Ahora bien, vamos, ¿por qué traímos a compartir esta palabra, esta historia, esta anécdota, como queramos llamarlo, metafórica, tan bella?
Porque resulta ser que Alejandro Magno no era un pastor evangélico, ni era un sufí, ni era un sacerdote católico, ni era, dijéramos, un líder, dijéramos, oriental religioso. No, él era un hombre de guerra, un hombre de espada. Y mire su mensaje. Ese mensaje coincide con esto. Nos encontramos en la India hace muchos siglos. Y allí nació en un imperio de grande riqueza un ser que se conoció en el mundo como Siddhartha Gautama Sakyamuni. Él, a los años, siendo el príncipe heredero, renunció a la riqueza y al imperio y a la felicidad material por su ser, por su padre madre interior, por su Buda Amitabha. Y entonces desde entonces se conoce como el Buda Amitabha, Siddhartha Sakyamuni. Pero también vemos varios ejemplos donde tanto en el Evangelio como en otros textos antiguos, apócrifos y no apócrifos, de varias culturas, hay seres que han renunciado a la riqueza material por la verdadera riqueza que es la espiritual. Ahora digo, si nosotros tenemos bienestar económico en gracia de Dios, maravilloso, pero eso no es riqueza. La riqueza, ya lo dijimos, es el estado de plenitud absoluta, de paz, de felicidad, de protección, de acceso a todo, en forma inmune y permanente, en gracia de Dios. Pero ¿quién tiene esa riqueza? Ahora, ya vimos dos ejemplos donde se renuncia a la riqueza por la riqueza espiritual y que está confirmado por la palabra del Cristo cuando dice que la riqueza deviene del creador de todo. Ahora, en la primera de Samuel 2:7 dice, el Señor de la riqueza y la pobreza humilla, pero también enaltece. Ciertamente para tener derecho a la libertad, nosotros tenemos que padecer la conquista de la misma. Porque óigase bien, esto es paradójico y controversial. Nosotros decimos que somos libres, pero no lo somos. Hagan una cosa, les exhorto, si quieren hagan la prueba con temerariedad. Expresen su libertad para que vean que se consiguen con unas cadenas. Entonces, solamente nuestro libertador, Jesús el Cristo, nos libera de verdad. Porque le agradecemos a Simón Bolívar que nos libertó del Imperio Español. Sí,